Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hacé la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos ofrece para hacer este programa. Y como lo adelantábamos, vamos a recibir a Eugenia González Presto, que es directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Benzodún Laurent. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para hacer una puesta a punto, Benzodún Laurent es una fundación que se dedica... Sí, es una organización uruguaya sin fines de lucro que se dedica justamente a la inclusión social y laboral de las personas en situación de discapacidad. Nosotros trabajamos con múltiples programas. En principio, y el foco principal es la inclusión laboral. Conectamos empresas que están teniendo cargos vacantes con personas en situación de discapacidad que buscan empleo y acompañamos a ambas partes en todo el proceso de inclusión laboral en forma integral. Por otra parte, formamos a postulantes para el empleo con cursos cofinanciados por INEFOP. También asesoramos a empresas en inclusión laboral, sensibilizamos y capacitamos en discapacidad. Tenemos un espacio de orientación y asesoramiento a personas en situación de discapacidad, en trámites y gestiones. Trabajamos mucho en red y también promovemos derechos, alianzas y políticas públicas. Qué interesante, ¿no? Allí, Eugenia, la actividad y en lo que refiere a lo que ustedes están viendo, ¿no? En términos de cómo está el mercado laboral para la inclusión de las personas con discapacidad en las empresas. ¿Qué observan allí? Bueno, hay múltiples barreras para la inclusión laboral. Justamente la fundación surge ante la realidad de que un 15,9% de la población uruguaya se encuentra en situación de discapacidad, según el último censo del año 2011. Y se estima que eso son más de 500.000 personas, y se estima que aproximadamente un 80% de las personas en situación de discapacidad se encuentran desempleadas, en las personas que están en edad de trabajar. Ante esta situación, justamente nace la fundación. Hay múltiples barreras, como te decía. Por un lado hay barreras actitudinales, de las cuales se deriva el resto de las barreras de alguna forma, barreras de comunicación, barreras de infraestructura, barreras educativas, de transporte, etc. Y hay muchos mitos en torno a la discapacidad y al empleo. A ver. Por ejemplo, hay empresas que nos pueden pedir, quiere una persona en determinada situación de discapacidad, un trabajador, por ejemplo, con síndrome de Down o en el espectro autista. Y nosotros decimos, no, nosotros trabajamos desde la persona, desde sus potencialidades, su formación, su capacitación, sus intereses. Después tenemos en cuenta la situación de discapacidad, pero en un segundo plano. Primero, persona. Otros mitos, por ejemplo, u otros prejuicios pueden ser, si contrato, va a ser las adaptaciones que tengo que realizar son muy caras, son muy costosas. Y nosotros partimos de la base de que lo que se van a hacer son ajustes razonables, lo que se llaman ajustes razonables, que son adaptaciones o pequeñas adaptaciones o modificaciones para que la persona pueda realizar su tarea. Pero no hay que imaginarse que voy a tener que hacer toda una reforma edilicia ya para contratar a una persona en situación de discapacidad. Por ejemplo, allí rampas, accesibilidad en otros aspectos. Sí, por ejemplo, no sé, si una persona necesita un banquito para apoyar sus piernas porque si no queda colgando cuando está trabajando en la oficina, bueno, es poner un banquito o un banquito para que pueda marcar tarjeta, o quizás es un listado de tareas, simplemente es una listita con el orden de las tareas que tiene que realizar. Eso se ve según la situación y la persona en particular. Otro de los grandes mitos es no puedo incluir porque no soy accesible, y están pensando en la accesibilidad edilicia, solo en la accesibilidad edilicia. Entonces piensan, bueno, y están pensando en una persona con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas o con alguna dificultad para caminar o para movilizarse. Y no están pensando que las situaciones de discapacidad son múltiples. Por ejemplo, hay personas con discapacidad intelectual, psicosocial, personas con discapacidad sensorial, personas, en este caso, personas ciegas o con baja visión, o sordas o con baja audición. Y nosotros trabajamos desde todas las situaciones de discapacidad.
Ujú. Bien, y allí, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer las empresas, ¿no? Para abrir un poco más los ojos, y poder también tener en cuenta a la hora de reclutar personal, a la hora de poder ofrecer vacantes que se ajusten o que tengan en cuenta, ¿no?, a personas con discapacidad. Bien, por un lado pueden informarse, sensibilizarse. Lo importante no es estar preparados, porque ese momento como que nunca llega, sino es estar disponibles, dispuestos. Después, para prepararse, hay organizaciones como la Fundación Benzaún Laurent que los acompaña en el camino. Lo importante es eso, la disposición. Por ejemplo, también nosotros asesoramos en que puedan realizar llamados exclusivos a personas en situación de discapacidad, por ejemplo, porque si hacen un llamado abierto, por más que en el llamado identifiquen que el llamado está comprendido en la ley de empleo para personas en situación de discapacidad, un llamado abierto es difícil, primero, que la persona quizás pueda competir con el resto de los currículums que llegan, porque su trayectoria laboral y formativa ha sido menor por las barreras que les comentaba. Por otro lado, puede ser que hay personas en situación de discapacidad que se autoexcluyan, porque dice, ¿para qué me voy a presentar un llamado abierto si no voy a poder competir con el resto? O puede ser que el llamado no sea accesible, que no le llegue a la persona porque, por ejemplo, es una imagen y no es legible por un lector de pantalla, para una persona ciega o con baja visión. O que no llegue a los canales adecuados, a los canales que miran las personas en situación de discapacidad. Entonces son múltiples las situaciones, por eso recomendamos, si lo pueden hacer, un llamado exclusivo para personas en situación de discapacidad. También lo que pueden hacer es, por ejemplo, hacer accesibles, como decía, los llamados laborales, que sean publicados en un formato accesible justamente. También pueden, por ejemplo, asesorarse a través de organizaciones o fundaciones. Y otra cosa también es cuando la empresa esté pensando en alguna reforma de las instalaciones o, por ejemplo, en mudarse de local, que ya piense en la accesibilidad a futuro para una futura inclusión. ¿Cómo observas que viene el cumplimiento de la ley de discapacidad a la hora de incluir esos llamados vacantes laborales? Ya le cuento a la audiencia que hay una ley, que es la ley 19.691, que obliga a los empleadores del ámbito privado con 25 o más trabajadores permanentes a contratar personas en situación de discapacidad que cumplan con las condiciones de idoneidad para el cargo. No se viene cumpliendo mucho, o sea, realmente hay un bajo cumplimiento de la ley, y por más que las empresas pongan en la leyenda de que de un llamado, de que el llamado está comprendido en la ley, falta mucho todavía por hacer. Sí. Allí falta control desde el punto de vista, no sé, supongo que sería la Dirección Nacional del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, en cuanto al cumplimiento de esta ley. Sí, falta información, sensibilización y fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo, sí. Allí consultar, ¿no? Porque hablamos desde el punto de vista de las empresas, pero las personas con discapacidad suelen acercarse a este tipo de fundaciones, en el caso de la fundación que tú diriges desde el punto de vista institucional, como para pedir ayuda, capacitarse, porque a veces puede surgir que no tengan la información, haya temor, no sé cómo viene ese relacionamiento también, que es importante, ¿no? Es el inicial. Sí, no, hay un gran interés de las personas en situación de discapacidad en conseguir empleo, en formarse, y se acercan sí a la fundación. Nosotros tenemos más de 1.100 postulantes en nuestra base de datos, y ahora estamos realizando acciones para sumar más postulantes aún, porque sabemos que nos queda mucho por sumar a la fundación justamente. Pero sí hay un gran interés. ¿Qué tipo de puestos son, digamos, los que más ofrecen posibilidades para personas con discapacidad? En general son cargos más operativos, que no requieren tanta formación o tanta experiencia laboral previa por las múltiples barreras que comentaba al inicio de esta entrevista. Obviamente también tenemos para cargos más auxiliares administrativos o cargos en general. Pensemos más en cargos logísticos u operativos, que es lo que tenemos mayor población. No quiere decir que no haya para otros cargos más administrativos o un poquito con determinada formación requerida. Allí preguntarte, Eugenia, a la hora de la capacitación y de poder tener estudios y demás, las personas también plantean barreras a la hora del acceso, simplemente a un centro de estudios, ¿no? Sí. O tener un texto en braille
No sé, ¿qué barreras allí existen? Sí, hay barreras ya desde las edilicias de poder acceder, como decías tú, al centro de estudios porque no hay una rampa o las clases están en tercer piso por escalera y la persona se suele silla de ruedas, por ejemplo, y no puede acceder. Hay también falta, por ejemplo, de intérpretes de lengua de señas para las personas sordas en los centros educativos, falta de material, como decís tú, en braille o con lectores de pantalla o sistemas que permitan lectores de pantalla. Son múltiples las barreras que hay, barreras de comunicación. Son múltiples las barreras que hay para que puedan acceder a la formación. Por eso en la Fundación brindamos cursos accesibles con cofinanciación de INEFOP justamente para la formación profesional de la población. Bien, bueno, en pantalla estamos viendo todos los datos de la Fundación para quienes estén interesados y gusten participar, puedan hacerlo. Eugenia González Presto, que es directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Benzodún Laurent, muchas gracias por estar aquí en el programa y vamos a estar atentos. Muchas gracias a ustedes. Bien, nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. Los espero. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.